Muy buen día tengan compañeros, mi nombre es Uriel y yo les voy a presentar el tema 5.1 denominado archivos. En esta exposición voy a abarcar qué son los archivos, su estructura, para qué sirve un archivo, qué es una carpeta, el sistema de organización de archivos, características generales de un archivo, formatos de archivos y algunos ejemplos típicos de los archivos. Comenzamos. ¿Qué es un archivo? Se conoce como archivo o fichero a un conjunto organizado de unidades de información almacenados en un dispositivo. Se les denomina de esta manera como una metáfora a partir de los archivos tradicionales, ya sea como nosotros lo vemos archivos de oficina o como escritos de papel, nada más que aquí se relacionan como en su forma digital. Cada archivo posee una identificación única o nombre, la cual puede ser modificada o asignada a voluntad del usuario, y una extensión que determina qué tipo de archivo es que se podría decir que el tipo de archivo va a dar como qué función es la que cumple. Usualmente ambos términos de su nombre están separados por un punto. Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo que tenemos la palabra command, que vendría siendo nuestro nombre del archivo, y el .com vendría siendo como la extensión de nuestro archivo. Dentro de los archivos existen paquetes pequeños de datos expresados en bits y que se ordenan en registros o líneas, siendo individualmente distintos pero con algunos rasgos en común. El modo de agrupación de esta información depende de quién haga el archivo, por lo que existen numerosas estructuras de archivos, más simples y más complejas, que están más o menos entrelazadas hoy en día. Estas unidades mínimas de operación y organización son básicas de un sistema operativo, que son los archivos. Entonces, esto quiere decir que se pueden crear, eliminar, reubicar, comprimir, renombrar y ejecutar, junto con otras operaciones básicas de organización. ¿Y para qué sirve un archivo? Los archivos pueden contener numerosas funciones, desde simplemente contener información de manera ordenada, como los archivos de texto, y permitir el acceso a ella por parte de programas determinados, hasta archivos ejecutables de una secuencia de acción, que tienen como resultado una acción concreta. Un ejemplo de ello podría ser como desde apagar la computadora hasta iniciar un videojuego. Todo lo que ocurre en un sistema informático ocurre a través de archivos interconectados ejecutándose por turno en la memoria de la computadora. Pero ¿cómo nosotros podemos distinguir u organizar los archivos? Para ello, entonces, les voy a hablar qué es una carpeta. Todos los archivos existen necesariamente dentro de una carpeta. Los archivos de un sistema informático tradicional están organizados en carpetas. A estas carpetas se les llaman directorios, y subcarpetas, que a estas se les llamaría subdirectorios, como una forma de categorizarlos y distinguirlos como los que pertenecen a una aplicación o programa, de los que en este caso podrían pertenecer a otro tipo de archivos. Cabe mencionar que las carpetas no son más que etiquetas para representar los comportamientos de la información. Entonces, cuando nosotros hablamos de organizar nuestros archivos en directorios o subdirectorios, estamos hablando de un sistema de organización de archivos, de una catalogación compleja que al mismo tiempo permita una interfaz sencilla con el usuario, ya que el tránsito de algunos archivos entre dos soportes, en este caso podríamos decir entre nuestro disco duro y nuestra memoria USB, puede ser tan simple como indicar al sistema que los movilicen de una carpeta, por ejemplo, de una carpeta madre a una carpeta destino, sin que sufran ninguna modificación en el camino ni corran riesgo de extraviarse. Y como habíamos dicho, todos los archivos existen necesariamente dentro de una carpeta. Todos los archivos tienen ciertas características. En líneas generales, el archivo en un sistema debe tener que son representables. Los archivos suelen tener nombre máximo de 255 caracteres y suelen ser representados en un sistema de interfaz gráfica, como por ejemplo Windows,
que nos lo representa con un icono. Deben de ser también únicos por directorio. En una carpeta o en un directorio no pueden existir dos archivos idénticos. Si eso ocurre, mínimo deben de cambiar levemente, ya sea en el nombre o en dado caso van a ser reemplazados. También deben de ser modificables, excepto aquellos que expresamente hayan sido protegidos contra modificación, como es en el caso de los archivos vitales del sistema. Deben poseer un tamaño. De acuerdo a la cantidad de información que un archivo contenga, ese tendrá un tamaño o peso. Este peso o este tamaño ya se puede representar ya sea en kilobytes, megabytes o incluso gigabytes. Y mientras más grande sea el archivo, más capacidad deberá de tener el soporte donde se encuentra. Bueno, ahora, ¿qué formato debe de seguir un archivo? La manera en que la información se codifica y ordena dentro de los archivos se conoce como un formato y responde a diversos estándares que existen. Dependiendo de dicho formato, habrá compatibilidad o incompatibilidades. A la hora de acceder a dicha información, ya que se trata de una forma de distribución que responde a un patrón determinado. Esto se debe a que dentro de los archivos en un soporte cualquiera solo puede haber bits. Dado que los sistemas, en este caso sistemas informáticos, deben poder convertir esa información en código binario para poder en este caso procesarla. Cada tipo de archivo puede almacenarse en diversos formatos posibles. Por ejemplo, que usualmente son identificados con extensiones .doc o .txt. Otro tipo de formato que pueden tener es .rtf o .odt, que contienen secuencias de características alfanuméricas dispuestas como en secuencias específicas que denomina un documento. También tenemos los archivos ejecutables, usualmente terminados con una extensión .exe. Y estos archivos son aquellos que disparan las acciones como ejecutar una aplicación o un videojuego. Otro ejemplo podrían ser los archivos de imágenes, apellidados por ejemplo con extensiones .jpg, .gif, .tif, .png, que normalmente son imágenes cuya información se traduce en una imagen ilustrada o en una fotografía.